Estamos en el quinto webinar de los que hemos hecho. Mi nombre es Jorge Saldes, soy ingeniero civil en informática de la Universidad Santa María en Valparaíso y máster en gestión de proyectos de la Universidad de León. Tengo 10 años de experiencia en proyectos TIC, todos para Codelco, inicialmente en Rancagua y después cuando fue corporativa en Santiago, y posteriormente 15 años de experiencia ya en proyectos industriales, minería, eléctrico, implantación de PMO. Y ahora estamos en este grupo bastante interesante para ver si podemos elevar un modelo de negocio bastante entretenido que se ve en esta pandemia y ojalá ya para el futuro. El tema de alcance es sumamente interesante, ¿eh? Yo tuve la suerte de participar en Codelco 2004, un workshop que se hizo en la vicepresidencia de proyectos con todas las divisiones, las gerencias divisionales de proyectos. Y dentro de las cosas que se levantaron fue que la etapa de prefactibilidad de un proyecto se identifica uno de los problemas recurrentes, la inadecuada definición del proyecto. Y se tomaron algunas decisiones para ir mejorando este tipo de cosas, entre otras. Pero interesante fue de que en el 2009, en el tour del cono sur del PMI, se decía que el 18% de los proyectos en ejecución fracasan por los cambios de alcance y definición inadecuada del alcance. O sea, pasaron 5 años y el problema continuaba. Más interesante aún es que ya en el 2018, o sea, hace un par de años atrás, el Pulse of the Profession del PMI decía que el bajo desempeño del proyecto se desperdicia un 9,9% de cada dólar invertido. O sea, 99 millones por cada 1.000 millones invertidos, lo cual no es poco. Y dentro de los problemas que detectaba este Pulse of the Profession, decía que eran los cambios en los objetivos del proyecto, una recopilación inexacta de los requisitos y una deficiente gestión de cambios. O sea, desde el 2004 hasta el 2018 parece que los problemas persisten. Pero este mismo Pulse of the Profession indica que una de las 3 competencias que potencian el éxito de los proyectos es controlar el alcance de los proyectos. De acuerdo al PMBOK, en su 6ª edición, el alcance se define como el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. A mí en lo particular, más que realizado, me gusta necesario, porque obviamente el alcance uno lo empieza a definir desde el inicio del proyecto. Bueno, y el mismo PMBOK, en esta 6ª edición, indica que la gestión de alcance son todos los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completar este proyecto con éxito. Ahora, en el capítulo 5 del PMBOK, la gestión de alcance, se definen los procesos necesarios para este capítulo. Dentro del concepto de planificación tenemos clasificación de la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, que es a veces lo más difícil, y crear la EDT, que siendo una de las cosas más relevantes, yo lo he visto muy poco en los proyectos en los que me ha tocado participar. Y después, dentro de lo que es monitoreo y control, validar el alcance y controlar el alcance. Yo no voy a entrar más en detalle porque eso lo pueden revisar en el libro, como digo, está en el capítulo 5 de la 6ª edición. Entre paréntesis, la 7ª edición del PMBOK estaría saliendo a inicios del 2021 para los que están interesados y parece que va a venir solamente en versión digital en inicio. Ahora, ¿por qué es relevante el alcance? Porque pone a límites medibles a una idea, deseo o sueño. Es lo que algunos conocen como línea base. En lo particular no es el nombre más adecuado para mí, es como el que hay que hacer. Ahora, a partir de esta definición se puede determinar el programa, el presupuesto, la calidad deseada, etc. Ahora, lo interesante de este esquema que yo pongo aquí es que si se fijan, el triángulo está invertido. ¿Por qué? Porque al comienzo el alcance es muy difícil de definir y a medida que pasa el tiempo uno va definiendo con mejor claridad el alcance. Y por lo tanto también el tiempo, el recurso de la calidad también se va modificando en la medida que el alcance se va mejorando en su definición. Ahora, sigo insistiendo porque es relevante, porque
Usualmente, por lo menos en TICA se daba en el 99% de los casos, y yo diría que los proyectos industriales bastante también se da, quizás en menor cantidad por el tiempo que llevan. ¿Qué es lo que tiene? Una idea, un presupuesto y un plazo. Y con eso hay que ajustar el proyecto adecuado. Entonces, como decimos en el campo chileno, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Muchas veces también tenemos a confundir el alcance del proyecto con el alcance del producto. El alcance del producto se define como las características y funciones de un producto, servicio o resultado esperado. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista como Project Management, el alcance del producto está considerado dentro del alcance del proyecto, pero no lo es todo. Expresado en forma muy simple, el alcance de producto comprende las características y funcionalidades, mientras que el alcance del proyecto son las mismas características y funcionalidades y más todo el trabajo necesario para hacer el proyecto. Aún hoy en día se tiende a simplificar el alcance del proyecto, especialmente en el contrato de PC o llave en mano, dejando mucho de lado los aspectos relevantes que si se descuidan puede llevar directamente al fracaso. Especialmente, ahora es un poco más fácil identificarlo porque hay muchos compromisos que se detectan en el EIA que no son parte ni del contratista mayoritario, EPC o llave en mano, sino que son claramente compromisos del dueño. Eso, que antes pasaban desapercibidos y causaban directamente fracaso, ahora están más fácil de encontrar. No obstante, igual de repente se quieren pasar el dueño al contratista para que los haga y claramente no funciona, porque no es el interés del contratista per se. ¿Qué es lo que entendemos por un ejemplo de contenido de una clase de proyecto? Obviamente la reseña del proyecto, que la misma vez el que va en la DIA o en la DIA, la ubicación, el acceso, el clima, que son los aspectos interesantes, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, una mina a 4.000 metros de altura que hacerla a 2.000, o poner una línea eléctrica en el norte de Chile que en el sur de Chile. Los aspectos críticos, como pueden ser las negociaciones, los permisos, etcétera, aspectos legales, la descripción misma de las instalaciones del producto, algunas cantidades principales de implementación, recursos, etcétera, y lo que, como decía yo, dejamos mucho de lado es el WS o la estructura de desagregación del proyecto. Bueno, una vez que hemos definido el alcance, parece tener todo listo, pero la verdad es que justamente el tema de que salía relevado en las primeras láminas, respecto a las fallas, tiene que ver con el control del alcance. Hay que controlar el alcance y no solamente en el cumplimiento de este alcance que ya me he comprometido, sino que los cambios de alcance, ya que de acuerdo a lo que Heráclito mencionaba en su filosofía, solo el cambio es permanente. Y nos ha costado mucho darnos cuenta de eso. Pensábamos que las cosas permanecen estables y la verdad es que cambian prácticamente todos los días. En los contratos, por historia, es más fácil formalizar los cambios a través de órdenes, en el cual usualmente existen, o debiesen existir, los protocolos correspondientes. Y sabemos que una inadecuada gestión contractual nos llevan a los famosos claims, que significa usualmente tiempo y un costo significativo que no es deseado por nadie. Pero ¿qué pasa cuando los cambios de alcance no se controlan en el proyecto? Hay muchas cosas que pueden sufrir, por ejemplo, la expansión del tiempo, costo y recursos hasta el infinito, porque no hay nadie que nos esté diciéndole, oye, hasta aquí nomás llegamos. Estos mismos cambios que no controlados nos llevan a potenciales conflictos contractuales y por lo tanto eso nos lleva al incumplimiento del proyecto y una insatisfacción del dueño y usualmente la salida del gerente del proyecto. Lo que nos dice el PMI es que el control del avance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o reactivas son realizadas. El proceso de control de alcance también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando se suceden y se integra con otros procesos de control. Este tema de las acciones preventivas o reactivas también se asocia mucho a la gestión de riesgo, porque cuando identificamos un riesgo y podemos hacer algunas acciones para evitar, usualmente nos puede llevar a algún cambio de alcance e incluso algún cambio contractual. La idea es que siempre anteponerse a que los hechos ocurran y tratar de que no estar reaccionando, sino que ser proactivo. Ya para ir terminando y para dejar abierta la discusión, quiero poner algunos casos reales de los proyectos que me ha tocado participar.
Y aquí encontré tres para partir. Primero, un proyecto grande, donde el presupuesto inicial, cuando se partió la ejecución, era de prácticamente 2.000 millones de dólares. Al año siguiente se hizo un presupuesto mejorado, lo hizo una empresa externa con mayor información, y llegó a los 2.400 millones de dólares. Y a los 4 años el costo final era de 4.000 millones de dólares. O sea, claramente ahí no es que las cosas subieron de un día para otro, sino que el alcance nunca estuvo totalmente definido. Otro problema que se identificó fácilmente fue la omisión de trabajo, ya que estaban las empresas constructoras instaladas en terreno, con la faena lista, y aún faltaban negociaciones con los dueños de los lugares donde se iba a trabajar, faltaban permisos con la autoridad y otras tareas varias para iniciar realmente las tareas de construcción, lo cual obviamente significaba o arriesgarse y sufrir las multas correspondientes, o tener pérdidas de dinero por la gente que estaba parada. Y ya en ejecución había cambios no controlados. En terreno se acordaban, entre comillas, porque las reuniones ahí eran frecuentes, cambios para, entre comillas, acelerar la ejecución del proyecto, pero sin informar al gerente ni al dueño. Y después llegaban los cobros por parte de la EPC sin que nadie lo hubiera aprobado oficialmente. Obviamente que eso, claro, entre comillas, facilitaba el avance del proyecto, pero causaba gestión de claims a seguido en los contratos. Esa sería la presentación. Dejo abierta la cámara y el micrófono para que empecemos una conversación sobre este tema. Nos tocó vivir esa parte y cómo nos dábamos cuenta, porque cuando estábamos licitando el contrato, empezábamos a administrar el contrato, nos dábamos cuenta que el contrato no nos seguía sin poder ser operado o el entregable final quedaba realmente incompleto a pesar de que el alcance del contrato ya estaba ejecutado. Y ahí nos dábamos cuenta que hacía falta una serie de otras cosas. No quiero dar mayores detalles porque va a ser evidente, pero eso también tiene que ver con la estrategia que se ocupó en esa oportunidad. Y un poco lo que se buscaba era conseguir que el proyecto se aprobara, y por eso lo que se hizo fue tijeretear los alcances, y al final, después cuando estábamos ejecutando, por eso que hay algunos proyectos que se van incluso al doble y más, porque efectivamente un poco para poder conseguir la aprobación y que partan los proyectos, a veces se hacen este tipo de cosas que obviamente son malas prácticas. Eso comentarlo como experiencia. Sí. Dale, José. A mí también me tocó, tocando el punto tuyo, de repente las empresas buscan estrategias de llevar adelante proyectos con alcance no muy bien definido. Más que nada en dar respuestas a problemáticas que la empresa tiene con el entorno. Por ejemplo, a mí me tocó participar en muchos proyectos ambientales digamos, de implementación de sistemas de ventilación en las plantas, porque si no la planta se cerraba. Y se partían con proyectos de manera, bueno, sin los alcances claros, y se partían con proyectos que incluso hasta los planos no estaban terminados. Cuando te pedía, oye, entregaba el vendor, ¿qué vendor? Puta, y tenías que ir negociando precios, pero detrás había una estrategia que uno no la entiende, pero que sí la empresa lo entendía, porque si no significaba que le iban a cerrar la planta, por ejemplo, ¿cachai? O le iban a detener la producción. Entonces, bajo ese punto de vista, claro, detrás hay estrategias que uno no la entiende bien, que no son buenas prácticas, no es para justificarlo, pero se da mucho sobre todo en la industria minera. Eso. Dale, Rafael, adelante. Sí, en realidad lo que dice José y tú también, Alexi, hay empresas incluso en etapa temprana de estudio de propuesta que ya están pensando en los alcances del proyecto que son insuficientes. Quiere decir que en el fondo ya están pensando que, ok,
podemos presentar un presupuesto súper abordable por el cliente, pero como es un proyecto tan disperso o incompleto, yo lo he visto digamos, de parte de gerentes, de que ya van en la adjudicación, digamos, ya llegan con una estrategia de reclamo. O sea, como el negocio lo dejan para el final. Yo creo que eso también es una mala práctica. Porque si bien, o sea, siendo bien profesional, todos queremos, en el fondo, todos los equipos de construcción, tanto estudios, los que hacen ingeniería, queremos obviamente desde la naturaleza del proyecto llevarlo a cabo, ejecutarlo. Entonces, partir pensando en que, o sea, obviamente todo tiene que tener una rentabilidad, evidentemente, pero yo creo que la estrategia no va por ahí, o sea, por el lado ok, mira, presentemos un presupuesto barato, de tal forma que después con un claim lo hacemos bolsa, porque el proyecto está tan malo y sabemos un poco por la costumbre, porque hay mineras que en el fondo dan el vamos igual, a estos proyectos insuficientes, incompletos, tanto en antecedentes, en suministros, que a veces son continuaciones de otros proyectos. Yo creo que esa es una razón también por la cual se le acaba la plata a los clientes, porque en el fondo ni ellos conocen bien el alcance del proyecto. O sea, y a veces los contratistas llegan con esa visión y con una estrategia detrás. Yo creo que ni lo uno ni lo otro es bueno, o sea, por el lado del cliente y por el lado del contratista. Creo yo que en etapa de estudio deberá quedar todo claro dentro de lo posible. Quería acotar otra cosa respecto obviamente, del alcance de un proyecto. A mí me tocó participar de un claim en etapa temprana digamos, en mi inicio. Tuve la fortuna de entender un poco cuál era la lógica, qué se buscaba, cuál era la estrategia detrás, los modelos matemáticos, llamémoslo así, para poder llegar a establecer, digamos, este cobro, esta solicitud de compensación. Bastante interesante. La verdad que igual busqué harta literatura, hartos conceptos, el PMBOK como manual de buenas prácticas es muy bueno, muy bueno. Y ahí apoyo a Jorge y todas las referencias que hace, digamos, a este libro, en el fondo, que es un manual. Uno llega a hacer una pega, un contratista llega a hacer un trabajo y termina haciendo otro. Entonces uno dice, me preparé para hacer algo y terminé haciendo otra cosa. O sea, todo mi esfuerzo, toda mi logística, todo mi recurso, digamos, mi manpower, que fui a buscar por ahí, especialistas, me preparé para llegar a hacer algo y resulta que estando ahí me dicen que tengo que hacer otra cosa. Entonces, el tema de la desnaturalización de los contratos, que en el fondo tiene que ver hasta dónde llega el alcance, ¿cómo lo medimos? Un poco tal vez lo dejo como planteado como pregunta, ¿hasta dónde yo digo, ok, el contrato o el proyecto está desnaturalizado? Es como un poco... Hay literatura al respecto, la verdad que es bastante interesante. El concepto de disruption, que en el fondo es desnaturalización de esto mismo. Uno llega a hacer un trabajo y termina haciendo otra cosa. Y obviamente todos los contratistas, teniendo eso súper claro, piden a los clientes que se les compense. Ahora, claro, pero eso estando ya sobre la marcha, ¿cómo evitar todos esos conflictos, todas esas trabas que se producen? Es como lo interesante. No sé si algún día iremos a cambiar esta filosofía. La verdad que en el proyecto que estoy hay desnaturalización. Entonces,
yo creo que la labor de este equipo de ir destrabando esto, acompañando a los contratistas o a los clientes, en el fondo apunta a eso. Yo creo que hay un universo ahí, un mundo que no sé si vaya a mejorar, y a lo mejor estamos súper bien encaminados en ese sentido. Estamos atacando algo, una debilidad que va por ambas partes. Yo creo que es un tema pasa por un cambio, digamos, en la filosofía, en la concepción de querer hacer bien las cosas. No lo sé, eso como comentario. Yo, ¿sabes? Yo creo que, tocando el tema que tú mencionas, Rafael, yo creo que el tema parte cuando se definen los negocios. En el caso de la minería, generalmente, caso Codelco, siempre se parte con un proyecto. Si uno analiza los casos ACE y Codelco, son casos ACE a 50 años. A 50 años. Si tú analizas los planes de las mineras privadas, yo creo que no pasan más allá de 10 años. Y cuando tú ves eso, en el fondo, y en esos 10 años se optimiza el negocio. Se empieza a hacer el negocio, punto. Y como que se colocan la ceguera y dicen, para allá vamos. ¿Qué sucede en el caso de muchas empresas? Sucede el caso que cuando no está bien claro el horizonte, o no está bien claro hasta cuándo puede llegar, o qué puede optimizar o mejorar, empieza a pasar lo que tú bien dices. Empiezan los apéndices, y empiezan las mejoras, y empiezan los cambios. Y en el caso de Codelco sea algo más grave todavía, que es un concepto que se conoce como los problemas de agencia. ¿Qué significa un problema de agencia? Que significa que a veces la gerencia genera el negocio porque necesitan la actividad para justificarse en muchos trabajos. Entonces, si uno analiza a veces una estructura, una empresa que está dedicada a producir y de repente empiezan a aparecer, y de ahí está la razón por qué apareció la ADP. La ADP dentro de Codelco apareció porque efectivamente los proyectos antes eran vistos por la misma división, y la misma división generaba proyectos, y la misma división trataba de administrar proyectos, pero lo administraba de una manera muy sui generis. Entonces pues se generó este organismo independiente que era la vicepresidencia de proyectos con otro objetivo. Pero en el andar de las cosas se generan esos problemas que cuando a veces los negocios no están bien claros. No están bien claros. Porque si uno tuviera un negocio que dice, oye, este negocio me va a rentar para 10 años, y para 10 años es lo que yo lo tengo pensado, punto. Pero en el andar empiezan a aparecer otras necesidades que no fueron estudiadas. ¿Te fijas? Y eso pasa con los proyectos, pasa con las operaciones mineras, ¿ah? Y lo otro, que son negocios que están expuestos bueno, están expuestos a muchas variables que no están manejando. El tema de sustentabilidad no te lo maneja. Por ejemplo, yo trabajé en una minera en la cual yo exploté glaciares. ¿Te fijas? Y teníamos glaciares, y teníamos tractores, y rebajamos glaciares, y teníamos los temas de las morreras, todo eso. Claro, porque era un tema que quizá en ese momento no estaba visualizado, no estaba analizado. El daño que estábamos haciendo, ¿te fijas? Las mineras son depredadoras. ¿Ah? Entonces, lo que le pasó a Chile, a Perú, ya le está pasando. Un colega peruano, uno ve cómo están con los viejos, han abordado la selva para sacar el oro. Entonces, todo eso, y lamentablemente como son negocios que se piensan a corto plazo, pero en el fondo van apareciendo las necesidades o van apareciendo las ambiciones, va cambiando todo. Y a veces hacer las cosas así, donde el libro, es complicado. Eso. Gracias, José. ¿Comentarios adicionales? ¿No? Francisco, yo quiero hacerle la palabra. Usted siempre habla, no sé hoy día por qué está tan... ¿Por qué estoy tan calladito? Sí. Bueno, completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Con todo lo que han dicho. Jorge, ya la presentación yo la vi el miércoles, ¿cierto? Completamente de acuerdo con la presentación. Nuevamente, gracias por la presentación. Creo que yo partí en proyectos por allá por el año 88.
Entonces, pasado por todas las evaluaciones estadísticas que mencionó Jorge en la presentación, y también concuerdo con que la gran mayoría de los proyectos, no terminan de acuerdo a los plazos, a los presupuestos. O sea, yo en los 30 y tantos años, yo creo que 2 proyectos hemos terminado en plazo y en costo, de los cuales, como lo dije el miércoles, de uno de los dos, las utilidades que quedaron de dinero que no fueron gastados en el proyecto, porque terminamos antes y gastando menos dinero, lo cual finalmente nos chorrió a los profesionales que estábamos ahí. Pero eso no es el normal en los proyectos. Completamente de acuerdo con que los proyectos muchas veces salen en forma anticipada, salen con las ingenierías que no están terminadas. Me tocó como superintendente salir muchas veces con proyectos porque tenía que sacarlos antes de diciembre, porque tenía un compromiso, la compañía tenía un compromiso de gastar las lucas antes de diciembre, o tenía un compromiso con el gobierno nacional o el gobierno regional de poder comenzar los proyectos, por ejemplo, temas, como mencionó José, en términos de temas ambientales, comenzar los proyectos para poder reducir la emisión de los gases, por ejemplo, en algunas compañías mineras donde me tocó trabajar, y teníamos que salir sí o sí con ingeniería básicas, con planos en revisiones de letras A, B, que no estaban terminadas, que finalmente durante el pasar del tiempo fueron saliendo las ingenierías que correspondían y el contrato aumentaba al doble del costo, porque cuando salimos con las revisiones básicas, los equipos no estaban especificados, y después cuando se especificaron los equipos venían desde Europa y demoraban 6 meses en llegar. Tenían que venirse por barco. No teníamos planificada la llegada de los vendors que mencionó José, y eso también producía retrasos. Completamente de acuerdo en la falta del involucramiento de las áreas, o sea, para poder acercar lo más posible involucrar a las distintas áreas y las personas involucradas, a las comunidades, al área de legales, por aquí anoté algo, a operaciones, mantenimiento, al área de construcción. Falta de claridad en el tipo de contrato, si va a ser a precio unitario, si va a ser a suma alzada. Falta de claridad y falta de dejar plasmadas las órdenes de cambio que finalmente nos llevan a los claims que mencionaba Rafael. Me ha tocado participar en varios claims, que muchas veces al pasar se piden cambiar de posición equipo, se pide cambiar de posición en línea hidráulica, etcétera, cambiar obras, se piden al pasar por el cliente, que no quedan plasmadas después en los libros de obra por las solicitudes correspondientes para poder procesar las órdenes de cambio, y que finalmente los profesionales que las pidieron ya no están en el proyecto, y el profesional nuevo que llegó las desconoce porque no fue el que las pidió, y el contratista lo único que quiere es que se las paguen, y ahí seguimos con los tira y encoge. No sé qué más puedo decir. En realidad, el tema de la claridad que dijo Jorge, de poder revisar los historiales de los proyectos antiguos, algo en lo que he trabajado y durante prácticamente toda mi vida profesional, en dejar plasmadas en las carpetas de traspaso de los proyectos hacia los clientes las no conformidades, las acciones correctivas, las acciones preventivas, las lecciones aprendidas, pero que finalmente quedan en algunos archivos por ahí guardados en la oficina, se ven bonitos en la oficina de alguien, pero que finalmente nadie va y los revisa. Que si se revisaran serían una fuente de información importante para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en los proyectos anteriores. Y así suma y sigue. Podría estar hablando quizás cuánto rato de las falencias, de los errores que se cometen en la definición de los alcances. No dejar que el contrato siga creciendo y no poner un paralelo cuando tenemos un 10%, un 5%, un 3%, algo establecido en la desviación del costo del proyecto, para poder decir si este proyecto lo seguimos realizando o sacamos un contrato con un nuevo alcance y buscamos los nuevos fondos.
porque muchas veces se deja crecer el proyecto sin tirar las riendas y decir hasta aquí nomás llegamos, y después cuando nos vemos en las salas de reuniones vemos que ese proyecto creció un 50%, un 60% y que no están los fondos para poder cubrirlo. Y el contratista quiere que le paguen lo que realizó. Eso, por ahí. Bien, gracias Francisco. De nada, jefe. le, le ofrezco la palabra a la Paulina o a Sergio, cualquiera de los dos. Alexis, bueno, qué importante lo que se ha mencionado, y como bien tú decías y los colegas han dicho en repetidas oportunidades, la importancia del alcance, ¿ah? Y nosotros como Global, qué rico poder dar cuenta de todo lo que podemos aportar cuando ya hemos conversado todos estos aspectos de experiencia durante la ejecución de un proyecto. Pero imagínate el potencial que tiene Global con todos los especialistas que están presentes hoy día y que están en la lista, cuando se trabaja aguas arriba, cuando en la exposición decía la importancia del quiebre del proyecto, que a veces el usuario o el mandante no ha revisado en detalle, y que nosotros como Global tenemos la experiencia y experticia en forma rápida, consciente y profesional de chequear a veces esas cosas cuando podemos ofrecer esos servicios a los clientes. Revisar una estructura de quiebre bien hecha o más o menos, o sugerir cambios, imagínate qué potencial hay de evitar desviaciones en la ejecución posterior del proyecto o mitigar problemas de discrepancias o simplemente darle mayor certidumbre al desarrollo y ejecución de un proyecto. Porque cuando todos los colegas decían, ya estamos en el proyecto, ya las armas y las variables son menos. Pero cuando estás a priori apoyando a un cliente, ayudándolo a revisar su ingeniería, su quiebre de proyecto, qué interesantes cosas podemos aportar ahí. Imagínate todo lo que se nos viene encima y el valor agregado que podemos darle nosotros a un cliente cuando está por partir y le podemos ofrecer una revisión rápida de 2, 3, 4 semanas a un simple quiebre de proyecto. Bueno, ese era mi comentario, porque el resto ya fue súper comentado. Quería hablar un poquito de aguas arriba, porque no necesariamente a veces las áreas que aprueban los proyectos examinan el buen alcance y su definición en esa etapa temprana, que es la etapa de la ingeniería misma o de la presentación para pedir los fondos. Yo creo que ahí hay un aporte y que podemos, sin lugar a dudas, sortear muy bien y apoyar muy bien a un mandante, un contratista, o una minera, o quien sea, en los quiebres de proyectos, como decía en la presentación. Creo que no es un tema menor, creo que hay una oportunidad y creo que tenemos las fortalezas para llevarlo a cabo. Eso. Totalmente, totalmente. Gracias Sergio. Bien, Paulina, ¿tú quieres comentar algo, no? Mira, la verdad es que me quedo un poco devastada con todo lo que, lo que escuché así de la experiencia de los proyectos que han tenido los colegas. Bueno, yo tampoco he tenido tan buenas experiencias en ese sentido. Un par de proyectos que salieron en súper buen tiempo y como también le pasó a José, on time y además con premios, digamos, y bonos para la gente que trabajó en ellos. Pero era un lineamiento súper específico y todos muy encaminados y todos sabíamos lo que teníamos que hacer y entonces, claro, ahí era entretenido y bueno estar trabajando en ese equipo como bien constituido, bien conglomerado.
lamentablemente, cuando no se tienen muy bien definidos los alcances, un poquito estar en la nube. Entonces, como nos pasó probablemente en alguna oportunidad. Francisco era, claro. Pero bueno, claro que tenemos un desafío y quizás si tomáramos todos el planteamiento del PMBOK como una Biblia para abordar nuestros objetivos finalmente, sería súper bueno para Global finalmente y para los clientes que vamos a tener en el futuro. Así es que tomarlo como una obligación, en el fondo, tener esa Biblia al lado y que todos tengamos el mismo alineamiento. Eso básicamente. Gracias, Paulina. Bien. Y agradecerle a José José, ¿cierto? Cambia el nombre, ¿no? Sí, estoy cambiándole a todo el nombre. A Jorge por la presentación, porque fue, nuevamente, como lo dije la vez anterior, fue un refresh del conocimiento. Así que súper agradecido, súper claro y me deja muchas cosas que ver. Eso. Gracias, Paulina.